examen y para empezarlos a modificar, ¿listo? Vamos a dejar de último la topografía, que es realmente como el más completo, ¿listo? Que de lo primero pues salimos más rápido. Entonces, selecciono este y acá le hago doble clic. Listo. Entonces, fíjense acá. Aquí está la escotópica. Entonces, acá aparece el nombre del tipo de la pupila y aquí me va a aparecer el diámetro de la pupila. Entonces, fíjense que cuando él manda luz, pues la pupila se cierra y va a ser más pequeña. Entonces, aquí el aparato me lo va a centrar en el vértex, que es la parte pues, central de la córnea, ¿listo? Que es la parte más elevada. Y acá el centro, pues va a ser, esta flechita amarilla va a ser el centro de la pupila, ¿listo? Entonces, importante que ustedes cuando lo tomen, pero ya vamos a ver más adelante, se fijen que si está la pupila acorde con esta línea amarilla, ¿listo? Luego lo vamos a ver en el otro mapa que uno la puede editar. La mesópica igual, entonces aquí ya está un poco más grande. Y la fotópica, pues mucho más pequeño porque está con estímulo de luz. ¿Listo? Este mapa se puede editar, pero lo vamos a ver en el mapa de la topografía. El de la película animal, entonces lo mismo, le dan doble clic. Y acá entonces, aquí va a aparecer, esto es un video. Entonces ustedes le pueden dar play y van viendo en tiempo real lo que pasa acá y cómo se va comportando la película. Usualmente la parte de arriba no la reconoce porque la forma en la que el equipo reconoce esto es que cuando se rompe la película los anillos se distorsionan ahí. Así es como él se da cuenta. Entonces, pues acá cuando van a la hora, digamos que él creo que está bien, entonces no se rompió. Hubiera sido bueno que se rompiera. Cuando se rompe, aparece acá una mancha roja o acá y les aparece dónde se rompe por primera vez y lo pueden ver acá cómo se van distorsionando los anillos. Entonces, en él, pues que fue un mal ejemplo porque no se rompió, pero en el acá, esto es non-invasive breakup time, ¿listo? El first es el primer punto que se rompe y luego de ahí para adelante se va a empezar a romper en otras partes. Entonces, ese es el promedio, el average. Entonces, son dos cosas diferentes. El que le interesa a uno es este porque es el primer tiempo en el que se rompe, ya luego pues no importa. Entonces aquí en esta escala va el tiempo y aquí va qué tanto se va a romper. Pues aquí no sale nada porque en el nunca se rompió, pero aquí les va a aparecer como una rayita que va a ser el primero, entonces usualmente es como a los 8 o 10 segundos como el tiempo promedio, les va a aparecer ahí, ese va a ser el tiempo que ustedes tienen que reportar y luego pues de ahí para adelante se rompe y ahí les va a poner como el promedio, ¿listo? Y les va a aparecer pues la zona. Entonces, digamos, en él grabó hasta 17 segundos, que fue cuando ya dejó de grabar. ¿Listo? Acuérdense que lo mínimo es que sean 10 segundos. La memografía es supremamente importante. Esto sale así porque esto está evaluado con luz infrarroja. Entonces, acá, esto es muy importante que lo sepan hacer bien. Igual acá el aparato tiene un manual interno y él siempre les va poniendo como opciones para que sepan qué hacer. ¿Listo? Entonces, lo primero es escoger qué tipo de párpado es. Si es párpado superior, acá les dice o inferior. Entonces, memografía inferior, que fue el párpado que cogimos. Entonces, acá uno lo que va a hacer es que primero va a colocar 4 puntos para marcar más o menos como un trapecio, pero solamente en el área, y por eso les decía, tiene que vertirlo todo. Porque si yo no lo invierto todo, él va a creer que hay una parte pues, que no tiene glándulas. Entonces tiene que vertir todo el párpado para que quede toda la conjuntiva expuesta. ¿Listo? Eso es súper importante. Después de que pone los 4 puntos, yo empiezo a acomodar. Y entonces con estas rayitas yo empiezo a jugar para que lo rojo me esté delimitando el área expuesta. Por ejemplo, fíjense acá esto no es párpado. Entonces yo aquí con esto empiezo a acomodar. ¿Listo? Entonces aquí ya está solamente en la conjuntiva tarsal. ¿Listo? Ahora fíjense que en la punta del cursor hay como una puntica, un puntico verde. Entonces yo manualmente puedo dejarlo oprimido o puedo ir punto por punto. Voy a ir delimitando las glándulas, porque eso sí él no lo reconoce.
Entonces, fíjense, estos espacios negros no son glándulas. Y me voy a ir hasta donde la raíz, hasta donde nace. ¿Listo? Igual acá. ¿Sí? Y lo voy a llenar todo. Digamos que no va a quedar tan exacto porque pues, me demoraría un poco, pero es para que vean cómo va a quedar el reporte. Acuérdense que en el párpado inferior hay más o menos 20 glándulas y en el superior hay más o menos 40, pero las del inferior son más gruesas, las del superior son un poco más delgadas. Y usualmente estas son las que más le pone uno atención porque son las más fáciles de drenar. Listo. Entonces cuando termino, ya no tengo que, o sea, todo el tiempo me va a aparecer con el cursor así, porque si yo quiero modificar algo, por ejemplo acá yo me equivoqué, me deja como cambiar la forma, ¿sí? Entonces no importa si uno se equivoca, uno luego le puede cambiar la forma, pero siempre va a aparecer esto, para que no tenga que escuchar más botones. Entonces acá me va a decir área de pérdida. Esta área de pérdida, él reconoce que todo esto es donde no hay glándulas, ¿listo? Y él me va a clasificar, eso es una clasificación de Sirius, ¿qué grado es? Entonces, 0, pues cuando están miren, todas las glandulitas, y acá áreas donde no hay glándulas, ¿listo? Entonces me va a decir, digamos, eso es un grado 3, porque pues hay muchas áreas que no tienen glándulas de meome, ¿listo? Y está ahí, eso uno lo hace con los 4 párpados, ¿listo? Digamos que toma un poco de tiempo, pero esa es la forma de hacerlo, ¿listo? Ahora, la videoqueratoscopia, entonces esto fue lo que les dije al principio. Creo que no les mostré, pero este tiene la opción de que en la parte de video uno puede tomar videos con luz azul, con azul aneritra, ¿Cómo los con azul cobalto, exportas? perdón. ¿Cómo? ¿Cómo los exportas? ¿Cómo se exportan? Uno le da clic derecho. Y bueno, o sea, para exportar el video no he visto cómo se hace porque es que sale en otro formato. Para la presentación. Toca preguntar cómo se exporta, porque la foto sí, pues igual que siempre, pero el video no lo intenté exportar. Porque cuando uno pone ahí exportar, se va en un formato diferente. Toca preguntar cómo se exporta eso. Porque uno le puede colocar fluoresceína y hacer pues, el video También tenemos el filtro que se ve. Tenemos un filtro azul, ¿no? Sí, es para eso. Entonces, esta imagen tiene muchas herramientas para jugar. ¿Qué es esto? Entonces, acá tiene una lupa y con la lupa uno puede magnificar y ver, por ejemplo, no, es que tiene una lesión que como medio sospechosa, ¿listo? Acá no quedó muy bien definida la foto, pero la hace que bien nítido, ¿listo? Estas dos, ambas son reglas y son igualitas, pero son diferentes formas de medirlo. A mí me gusta más la segunda, ya van a ver por qué. Entonces, esto es para medir el menisco lagrimal, que es la altura del menisco lagrimal. Entonces, usualmente uno coloca acá justamente en el borde del párpado, hace un clic. Ok, entonces queda confirmado para el día de mañana a las 6:30. Ok. Entonces, seleccionamos ahí. Hacemos clic justo en el borde del párpado y nos vamos justamente hasta donde termina la lágrima, ¿listo? Y ahí nos va a dar la altura, 0.6. Usualmente uno hace 3 medidas. Uno hace una en el centro y hace 2 en la media periferia. Entonces lo mido desde acá hasta acá. Y las promedia, siempre esta es un poquito más grande porque por la inclinación esta es un poquito más pequeña. ¿Cómo sabes hasta dónde ahí? ¿Cómo, Doc? ¿Cómo sabes hasta dónde es la altura? Porque va así, ahí se ve, va así. ¿Va esta línea o así? El menisco. Sí. Bueno, es una lagartija, pero sí. Este de arriba entonces es otra forma de hacerlo. Es lo mismo realmente. Pero a mí no me gusta es porque no permite ver tanto. Me gusta más este que no tiene la parte esa del número que va apareciendo. Esto realmente no se usa, pero pues hay que saber que está esta herramienta para medir ángulos. Entonces, por ejemplo, si me dicen como no, quiero que me midan el ángulo de esta parte, ¿sí? Y así. Acá hacen todas esas herramientas, ¿listo? Ángulo horizontal, ángulo vertical. ¿Para qué sirve esto? Que sí le veo mucha utilidad para medir lesiones en la córnea. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una úlcera, yo coloco esta opción de acá que está como un trapecio y yo le voy a empezar a delimitar la lesión. ¿Sí? ¿Sí? Está como lento, ¿no? ¿Sí? Y así.
y entonces así me da el área. Cuando yo ya termine de delimitar la lesión, le doy clic derecho y ya quedó. Entonces me calcula en milímetros cuadrados cuánto mide la lesión, o sea, es muy importante. También le puedo colocar flechitas, pues como para señalar cosas así. Le puedo colocar estos cuadros, realmente no son muy útiles, pero lo interesante es que yo le puedo colocar texto. Entonces yo le puedo colocar acá, no sé, úlcera corneal de igual característica, o se la puedo escribir o se la puedo mandar al cirujano. Y acá, que es algo que usualmente uno nunca llena, está las etiquetas. Entonces yo esto lo puedo diagnosticar. Entonces, por ejemplo, acá yo le puedo poner, si yo le veo signos de blefaritis, le puedo poner blefaritis. Aquí me va a aparecer un grado, entonces yo le digo, se parece a este. Entonces va a este. Por ejemplo, si es un paciente que tiene infiltrados corneales, aquí le pongo qué grado tiene. O si, que es usualmente lo que uno más hace para ojos, lo que se los van a pedir, es el enrojecimiento conjuntival. Entonces aquí uno pone qué tan rojo está, a cuál se parece más. Entonces le coloca, por ejemplo, este. ¿Listo? Y ponemos cerrar. Entonces, antes de seguir a lo de topografía, acá tiene una opción esto que usualmente la gente no utiliza y es muy importante, y es el reporte de ojo seco. ¿Listo? Entonces uno le pone clic derecho y le pones acá crear un nuevo reporte de ojo seco. Eso es como el Keratograph, que es otro equipo de Oculus, que tiene el reporte, se llama el Genbius. Acá pues está esto. Entonces uno puede colocar, desde cero colocar reporte, ir tomando examen por examen, pero es un poquito más lento, o puede tomarlos todos y luego añadirlos. Entonces ya los tomamos, ya los analizamos, toca analizarlos primero, y entonces luego vamos uno por uno llenándolos. Entonces uno le puede poner adquirir, pues si no lo tomamos, si se nos olvidó, o abrir si pues ya está tomado. Fue ojo izquierdo, ¿cierto? Un ojo derecho. No, fue derecho. Entonces le ponemos abrir y le ponemos el de la fecha. Entonces acá le ponemos esto. Entonces el acá ya me dice cuánto está el BUT. El menisco lo mismo. Abrir y le ponemos este, que creo que fue el que medimos. Y ahí me dice para procesar. Entonces yo aquí le pongo... ¿Ya? Creo que fue este. Sí, que fue la otra foto. Entonces aquí me dice cuánto mide el menisco. Las glándulas lo mismo. Entonces le pongo esta, que fue la que medimos, me va diciendo cada uno. La hiperemia es lo mismo. Si yo no le coloqué la hiperemia, acá me da la opción de clasificarla. Por ejemplo, acá no está en esta foto, entonces me dice grado. Entonces yo le pongo si puede ser del limbo o de la conjuntiva. Entonces yo le coloco, digamos, grado 1. ¿Sí? Hiperemia. Y el cuestionario OSDI, acuérdense que esto es una encuesta que se hace para ojo seco. Se la pueden dar al paciente para que la llene antes, o le pueden ir preguntando al paciente y van llenando la escala. Lo ideal de esta escala es que uno no se la pregunte al paciente, sino que uno le dé el cuestionario para que lo vea llenando. Y ahí yo lleno todo, y dependiendo de cuántas preguntas haga, entonces yo le coloco ya, no me va a dejar. Acuérdense que en esto, si alguna vez lo ponen un paciente, no es lo mismo poner 0 a poner no responde, porque el resultado depende de cuántas preguntas haga. Entonces es diferente 0 a no responde, porque si no el número les va a dar diferente. Entonces aquí ya nos inventamos para que los deje llenar. Y ya. Y ahora sí. Perfecto. El de arriba, no es cierto. Ya está. Ya. ¿Listo? Y ya está el reporte de José. Entonces, eso está muy chévere porque aquí les resume todo, y es más chévere que le manden eso al médico, porque ya queda como con todo lo José que es lo importante. ¿Sí? Hasta acá, antes de meternos en la topografía, ¿alguna duda? ¿Y este es el reporte que se envía al final? ¿Este es el reporte final? O sea, este es como un reporte, un resumen que tiene Concentrado. de todo lo importante de José. Le pueden mandar solamente una cosa. Por ejemplo, yo le puedo mandar solamente, no en este mapa, sino yo le puedo mandar solamente lo que tomé de la película del animal, o solo la megografía, dependiendo qué pidan, porque no todos van a pedir lo mismo, ¿no? Eso está chévere porque les resume todo, y lo que uno quiere ver es eso y ya. Pero lo que ustedes quieran hacer, lo que pasa es que pues toma más tiempo ponerse uno a darle clic a cada cosa. Entonces, de acá que es lo importante, que las glándulas de meiomio le vuelten todo el párpado, que delimiten bien el área, y que seleccione si es párpado superior o inferior. ¿Listo? Eso es súper importante. Hasta acá no hay duda, ¿cierto? Listo. Eso es como la parte de ojo seco, que es la parte
plus realmente que tiene el equipo, porque esto no lo tiene el Pentacam. El Pentacam y el OPD no lo tiene otro equipo que es el Keratograph, que está por separado. Entonces digamos que eso es como las cosas importantes. Entonces ahora sí, nos vamos a ir al análisis que dice mapeo corneal por ejemplo. ¿Listo? Entonces lo seleccionamos. Acá pues hay una sola toma. Si hubieran más, pues habría más tomas. Y le damos doble clic. Entonces él ahí está como procesando toda la información y aparece todo esto. Lo primero, siempre lo primero, y acá es ver la calidad. Entonces aquí no va a salir, en el Pentacam no sale como OK o parpadeo o otra cosa. Acá tienen que hacer clic donde dice calidad de la adquisición y él va a evaluar diferentes cosas. Va a evaluar si está centrado, que es lo que les decía que uno tiene que ver, cuando uno toma la foto, ver que esté centrado hacia la luz, qué tanta córnea está cubriendo, y eso también es muy importante porque, por ejemplo, hay pacientes que tienen fotofobia, cierran el ojo, hay unos que tienen tosis, y les encargo mucho que en esos casos, cuando les abran al paciente el párpado, se recarguen en el hueso. Tuvimos un problema con un cálculo porque justamente le levantaron el párpado, le aplanaron la córnea y quedó pues, todo terrible, y uno no puede saber si eso pasó. Entonces siempre levantan el párpado, pero se recargan en el hueso, ¿listo? Para que no tengan problemas. Y esto puede ser con la parte de plácido, acuérdense que plácido solo superficie, o con la parte de las secciones, que es la cámara de Schoenflug. Entonces me evalúa la calidad de ambas cosas. Hay veces que nunca va a ser de buena calidad porque es una córnea muy aberrada, o sea, que tiene cicatrices, que está muy dañada, pues ya hay formas que ya no se puede hacer. Entonces primero, antes siempre de interpretar, mandar la calidad, porque pues si no tienen que volverlo a tomar. Sí. ¿Listo? Entonces, este es el menú de los mapas que está arriba, y acá en la parte derecha pues van a aparecer todos los índices. ¿Listo? Entonces estamos en el primero, y lo primero, que es lo que les quería mostrar, es la parte de editar, que esto también no lo tienen los otros equipos. Esto está muy interesante porque en los otros uno no puede editar. Entonces vamos a poner editar en la primera opción. Entonces aquí vamos a poder editar muchas cosas. Entonces lo primero son los anillos. Acuérdense que los anillos son el reflejo de esas rayitas que tiene ahí. Entonces puede que algún paciente yo no quiera que me marque algo porque lo haya confundido con otra cosa. Entonces yo los puedo empezar a borrar. Miren. Entonces le puedo, por ejemplo, borrar anillos. Ahí le borré un anillo, por ejemplo. Usualmente uno no hace esto, pero es que a veces llegan unos con cicatrices y reconoce algo falso. ¿Listo? La pupila, súper importante, también la puedo editar. Entonces acá hay pacientes que tienen la pupila deforme porque han tenido cirugías o bueno, cualquier cosa. Entonces yo aquí la puedo cambiar, la puedo centrar hacia otra parte, le puedo aumentar el tamaño, etc. ¿Listo? Le puedo editar el limbo, y eso también es supremamente importante porque hay pacientes que tienen opacidades en la periferia como gerontopsia, entonces a veces pues no sabe uno dónde es el limbo. Entonces acá esto yo lo puedo girar hacia acá o hacia allá y lo puedo correr. ¿Listo? Hacia arriba y hacia abajo. ¿Listo? Y esas son las cosas que yo puedo editar. Si yo quiero cancelar, pues cancelo. ¿Listo? Esta parte de la pupila. Ok. Listo. Gracias, David. Bye. Aquí yo puedo juntar anillos, pero usualmente es mejor como que no se metan a hacer esto porque pues juntar un anillo con otro pues ya es como bastante arriesgado. Es peligroso. Sí. Aquí yo le puedo borrar todo. Esperen un segundito, esto está como lindo. Entonces aquí para recentrar la pupila, él me da la opción de que yo me mueva con el teclado. ¿Sí ven? La idea es que siempre esté esto en el centro de los anillos, que es el vértex de la córnea, y pongo Enter. Y me va a centrar los anillos. ¿Listo? Eso es cuando no queda, digamos, bien alineado. ¿Listo? Ahora, ¿qué más puedo editar? Las secciones, que es la cámara de Schoenflug. ¿Listo? Esto entonces, por ejemplo, si un paciente les llega y tiene un adelgazamiento corneal o una lesión en la córnea o algo, pues yo lo puedo cambiar. Entonces acá me va a estar mostrando, esta es la córnea anterior, que es lo que está en amarillo. Luego la córnea posterior, aquí está el cristalino. Por ejemplo, si un paciente tiene cristalino pues muy grueso, yo lo puedo cambiar. Este es el iris, entonces por ejemplo si tiene una lesión en el iris o si tiene una parte que no corresponde, pues la puedo borrar.
y estos los ángulos. Entonces esto usualmente uno no lo cambia mucho, pero es para que sepan que uno lo puede cambiar. Entonces fíjense, acá yo leo, por ejemplo, digamos que acá el paciente tiene una lesión. Entonces yo aquí lo voy a dibujar. No lo reconoce. No lo está reconociendo, pero, o sea, uno puede borrarlo. Creo que no lo reconoce porque pues, la córnea está bien. Pero si tuve una lesión acá, yo lo borro y con el lápiz la voy a rodear por encima. Y lo mismo con los ángulos. O sea, a todas yo las puedo mover y también puedo con la lupa ver el tamaño o la sección. ¿Listo? Y lo mismo con el cristalino, yo acá lo puedo echar hacia abajo o hacia arriba dependiendo de lo que tenga. Y acá, entonces acuérdense que la cámara de Simflux toma más o menos 25 a 100 cortes lo que uno le ponga. Esto es uno solo de los cortes y esta horizontal que es el que está acá. Yo esto lo puedo cambiar. Entonces yo lo puedo cambiar para saber en qué meridiano, por ejemplo, si el tiene acá una lesión, pues yo me pongo acá. ¿Listo? O por ejemplo, si tiene anillos, esto sirve mucho porque con el corte uno sabe la forma del anillo y sabe más o menos cuál era la marca del anillo. ¿Listo? Entonces hasta ahí va lo de editar, que es como lo importante, ¿listo? Y si yo me arrepiento, pues puedo poner reprocesar y vuelve como a formatear todo, ¿listo? Si algo quedó mal editado o si no estaba seguro. Entonces, el primer mapa es el mapa resumen, que es esto que está acá. Este mapa tiene como 4 mapas importantes, que es como usualmente lo que uno les va a mandar. Entonces, primero tenemos el mapa grosor de la córnea, que es el grosor en micras. Este circulito que está acá es el círculo de la pupila. En la parte que yo muevo la flecha, se va a mover en todas las partes de la misma manera. Porque, por ejemplo, yo quiero saber si acá en esta parte, que mide 573, yo quiero saber qué curvatura tiene. Entonces acá tiene 400, ¿qué? Tiene 40.5, ¿sí? Y acá está la elevación anterior y la elevación posterior. Entonces es para que el punto que yo ubique me dé la información de los 4. Entonces cada mapa va a tener diferentes coordenadas arriba. Entonces aquí arriba, como no en todas partes tienen los números, si yo quiero, digamos, justo en esta parte, aquí arriba me va a aparecer qué paquimetría tiene en micras. Este X y este Y son las coordenadas en el plano cartesiano. Entonces X, acuérdense que es horizontal, acá está negativo porque aquí es 0, hacia allá son números negativos. Y Y lo mismo, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Y esto es la distancia hasta el centro. Esto es en grados y esto es en milímetros hasta el centro. Entonces, ese es el de paquimetría. Aquí el tangencial anterior, que es un mapa que evalúa la curvatura, que sirve para evaluar más que todo en la media periferia, diferente del sagital. Yo los puedo cambiar, ahorita los vamos a ir cambiando. Pero entonces, para que sepan qué es esto. Entonces, aquí lo mismo. Si yo quiero justo acá, que no hay un número, lo pongo acá, me va a decir cuál es la curvatura. Me va a decir las coordenadas X y Y, la distancia que ya les dije, y este N0 y N1 son los índices de refracción. Entonces, N0 es el del primer índice, que como acá es el aire, pues es 1, y el 1.3375 es el índice de refracción del estroma anterior. ¿Listo? Eso es lo que significa estos dos. Y con las elevaciones anterior y posterior, acuérdense que aquí lo que hace esto es que pone un punto de referencia y me evalúa desde ese punto cuánto mide hacia arriba o cuánto mide hacia abajo. Este equipo tiene la cuestión que vamos a ver más adelante, que se puede cambiar con qué lo mide uno. Viene preseteado no con una esfera, sino con una esfera esferotórica, que es como más parecida a lo real. La realidad es que la córnea no es totalmente redonda, sino que es tórica. Entonces esto viene con una toricidad ya preseteada que pues usualmente uno no va a cambiar. Entonces acá me está diciendo el diámetro de la esfera que se utilizó y me está diciendo pues acá la distancia pues en planos y en coordenadas. Entonces lo mismo acá, si yo coloco acá, me va a decir cuál es la elevación en esta parte. ¿Listo? Usualmente uno que hace, pues busca los puntos rojos, digamos acá todo está en verde, pues todo está normal. Los puntos de corte, digamos que son variables, pero en promedio más o menos 16, ya empieza uno a sospechar que sea patológico. ¿Listo? ¿De 16 de qué? Micras, de elevación. O sea, de 0 a 16 es normal. Bueno, 0 a... Sí. Pero entonces depende de la parte, porque van a ver que hay un patrón en silla de montar, por ejemplo, aquí más o menos se forma, y es que esto es el mapa inverso del mapa sagital. Lo que yo veo acá, aquí lo veo al revés. Entonces se van a dar cuenta cuando vean una córnea que está con mucho astigmatismo, que tiene un meridiano muy curvo y uno muy plano. En el meridiano que está plano, o sea, los colores azules, acá van a ver números elevados.
Entonces pueden ver acá una córnea, usualmente uno toma los 4 milímetros centrales, puede que acá tenga, no sé, 19 o acá tenga 20 y acá 23. Si esto está simétrico y coincide con que en este mapa está plano ese meridiano, es normal, a pesar de que el número está elevado, porque es normal que la córnea esté plana y que tenga la elevación aumentada. Entonces eso no se los digo porque a veces uno ve números elevados y un cono, no. Es porque la córnea está plana en ese meridiano y es normal que tenga números elevados en ese meridiano, ¿listo? Entonces, yo acá le puedo cambiar, y esto usualmente uno no lo hace a menos que el cirujano se lo pida a uno, pero, por ejemplo, cuando uno está evaluando a un paciente para cirugía refractiva, es muy importante el mapa tangencial, porque ese le permite evaluar a uno la media periferia, pero pues depende del médico que les pida. Entonces yo le hago clic acá en el nombre, y yo acá puedo cambiar tangencial anterior, tangencial posterior. Este mapa ha tomado últimamente muchísima utilidad porque el tangencial posterior me evalúa la media periferia de la córnea posterior, que es donde usualmente empiezan a manifestarse las ectasias corneales. Entonces, si yo veo una asimetría o algo anormal ahí, pues ahí va a estar. Acuérdense que la cara posterior de la córnea tiene poder negativo. Entonces, por eso los números van a salir negativos y lo normal es que el promedio sea como de -6 a -5. ¿Listo? Entonces, por eso salen números negativos. Entonces, tangencial anterior, tangencial posterior. ¿Le das doble clic ahí? No, uno. Es que está como lento. Es uno solo. Entonces, usualmente pues va el de la curvatura axial, ¿listo? Entonces, si no se los piden, siempre manden el axial porque si no, pues se van a confundir el médico que se los pide. Entonces, va el de paquimetría, el axial y las dos elevaciones es como el estándar. ¿Qué más mapas tenemos? Entonces, este mapa, y ahorita que alguien me preguntó, digamos que lo que se parecía al Pentacam, el Pentacam tiene varios mapas de poder corneal que evalúan de manera diferente la córnea, ¿listo? Este tiene la ventaja de que combina los discos de Plácido con la cámara de Seinfeld. Y cuando utiliza todo eso y utiliza los índices de refracción, me evalúa el poder real y total de la córnea, que es este, el poder refractivo equivalente. Esto, no sé si han escuchado en el Pentacam, es lo equivalente como al True Net Power o al Total Corner Refractive Power, que es lo que uno utiliza para calcular lentes en pacientes que tienen cirugía refractiva previa o que tienen queratocono o alguna cosa. Porque si yo no le mando esto, el mapa axial que estaba tomando antes, que es este, esto es una estimación de todo el poder de la córnea a expensas del índice queratométrico. Pero como ya está operado o tiene ectasia o algo, ese índice ya no es válido. Entonces, si el paciente les dicen como tiene antecedentes de cirugía refractiva o algo, mándenles en lo posible este mapa refractivo equivalente. Mándenles este, les pueden mandar muchos, pero el anterior pues se evalúa solo el de la cara anterior y el posterior, el de la posterior. Les van a salir números muy diferentes, pero el que ya tiene como el poder neto, ya tomando que la córnea anterior es positiva y la posterior es negativa, es el refractivo equivalente. Entonces les mandan ese y ahí va como el poder que van a utilizar. O sea, no hacen negativos ni positivos, todo te lo mandan de poder Depende eléctrico. para qué es. Por ejemplo, si yo voy a calcular un lente tórico, yo te pediría a ti este mapa, el refractivo posterior. Porque con este mapa yo voy a saber la córnea en qué eje tiene el eje más curvo de la parte posterior para saber cuál es el astigmatismo completo real. Entonces depende de qué quiera hacer la persona. Lo que pasa es que pues, queda difícil pues, mandarle todo. Pero en principio yo les mandaría el poder refractivo equivalente, que es lo equivalente al True Net Power del Pentacam. ¿Listo? Estos mapas que realmente no se utilizan mucho, de la profundidad de la cámara anterior, con ese pues que en el centro está más profunda y hacia la periferia se va volviendo más delgada, lo evalúas desde el endotelio hasta la superficie del iris. Esta queratoscopia sirve como para uno saber más o menos qué posición tienen los anillos, si están simétricos, si están torcidos. Acuérdense que entre más separados estén es más plano y entre más cerca estén es más curvo. Acá les quiero mostrar que también es otra ventaja que tiene este equipo, que es la curvatura gaussiana anterior. No creo que se los pidan muchos médicos porque realmente esto pues no lo saben muchas personas. La cuestión es que cuando yo hablo de curvatura, aquí les voy a poner el axial, el equipo está evaluando básicamente dos meridianos, o sea, el más plano y el más curvo. Este mapa de curvatura gaussiana lo que me está evaluando es un promedio de todos los meridianos. Por eso no sale así como un corbatín, por eso se ve más redondo. Esto es más cercano a la realidad,
porque está evaluando toda la curvatura real de la córnea al ver el promedio de todos los meridianos, no solo dos, sino que es como un asterisco, evalúa todos los promedios. Pero pues no muchas personas lo saben utilizar. Acá si ustedes hacen clic derecho también tienen, digamos que varias opciones. Por ejemplo, habilitar o deshabilitar la pupila. Aquí. Yo usualmente les mando con la pupila porque uno tiene que saber qué tan centrado está. Les puedo mandar el white to white. Bueno, no está reconociendo. Les puedo mandar, esto sí es importante porque a veces uno, pues cuando está empezando se confunde, no sabe dónde es nasal, si es un ojo derecho, dónde es temporal, porque uno lo está viendo de frente. Entonces siempre mándenles esto de superior, inferior, nasal, temporal. Les puedo mandar el fondo. A mí me gusta mandar el fondo y se ve mucho más bonito y se ve sobrepuesta la imagen y más o menos uno sabe qué parte está evaluando y el paciente hacia dónde está mirando. Entonces siempre en lo posible mándenselos con fondo. Las reglas y todas esas cosas, bueno, pues realmente no son muy frecuentes de usar. La regla usualmente se centra en el vértex de la córnea. Pues uno puede medir los ángulos y también es importante porque, por ejemplo, si yo quiero decir que es una córnea con ortogonalidad conservada, yo voy a ver acá el corbatín cuánto se torció. Si se torció más de 20 grados, es que ya tiene pérdida la ortogonalidad. Recuerden que ortogonalidad es que un meridiano está a 90 grados del otro. Entonces, mándele también los ángulos, la pupila y yo creo que de ahí eso es todo. Lado derecho. ¿Siempre está así idéntico? Más bien es como el mouse, ¿no? Como que no responde. ¿Será cierto? ¿Será que es la batería? Pues que ¿Tienen otra batería? A ver. Y acá, esto pues tampoco lo usa uno mucho. Yo puedo colocarle para mediciones, pero usualmente uno pues no utiliza eso. Entonces pongo herramientas y le pongo algo para medir. Pero digamos que pues en este mapa pues ya uno no va a medir nada, ¿listo? Pero pues es importante que vean la opción de que uno puede medir y poner los grados y todo eso. Entonces, hasta ahí están los mapas. Estas son las escalas, va de 1 hasta 100 y pues depende si están micras o dioptrías, pues cada cosa es diferente. Entonces, hasta ahí los mapas. ¿Dudas de los mapas? ¿No? Listo. Ahora, en la parte de la derecha están los índices más importantes. Entonces, están los índices resumen. ¿Sí encontramos pilas? Sí, mire, son de las grandes o pequeñas. Grande. Entonces, miren, para cada cosa, el equipo, como maneja muchas siglas, yo lo puedo colocar encima y él me dice, no, seguir como igual. Bueno, lo coloco encima y me va a decir qué es lo que estoy viendo. ¿Listo? Entonces, este es el grosor mínimo y acá me aparece el símbolo y las coordenadas. Entonces, esta es la parte pues más delgada. Pues yo aquí voy al mapa de la batimetría, el grosor de la córnea. Y pues aquí busco dónde está la cruz y veo dónde está la cruz. ¿Listo? Para saber cuál es el punto más delgado. Esta es la queratometría o el punto más curvo de la parte frontal. F es front. ¿Listo? Me dice la coordenada y acá me marca dónde está. Es la X. ¿Listo? A veces no aparece, digamos acá, no está marcado. De la parte frontal y de la parte posterior. Acuérdense que posterior siempre es negativo. Esto de informe de Goldstrand es supremamente importante porque para calcular lentes, la relación entre la córnea anterior y posterior uno la tiene en cuenta con el calculador de Panacea. Entonces, esto sirve mucho. Esto se altera cuando uno tiene cirugía refractiva o cuando tiene queratocono o anillos o queratotomía radial. Entonces, esta es como para individualizar el cálculo para cada paciente, es súper importante. El volumen corneal realmente no se utiliza mucho. La pupila topográfica, entonces acuérdense que acá me la está marcando. Aquí me marca el diámetro, que es este, y me marca más o menos cuál es el centro con esta cruz, que sería esta. ¿Listo? Luego va de la cámara anterior, entonces va los espesores. Entonces esto sería la suma del espesor corneal con la profundidad de la cámara anterior, que es como A plus D, y aquí me suma y me da como un total. Esto significa que va desde el epitelio. ¿Listo? Porque a veces miden la profundidad de cámara desde el endotelio y pues es diferente. Eso es el lens ¿Dónde rise, se ve que es el epitelio? porque aquí está sumando toda la paquimetría, Ok. que es 545. Va. Aquí les voy a mostrar. Esto de la elevación del lente es que uno bueno, aquí no es el mapa, pero ahorita se los muestro. Si uno traza una línea de ángulo a ángulo, desde el espolón hasta el espolón esqueral, esa línea, cuando el cristalino la sobrepasa, es lo que se llama como lens rise.
Y cuando están valores positivos es que está un poquito arriba o negativos que está un poquito abajo. Es para que sepan cuando hay componente facomórfico en el glaucoma, pues que se empieza a ir hacia adelante. ¿Listo? Esto es el white to white y esto es el diámetro horizontal de la cámara anterior. El diámetro siempre es un poquito más grande que el white to white porque el ángulo pues se esconde, o sea, va un poquito más allá de donde se acaba esto. Entonces lo normal es que esto sea un poquito más grande que el white to white. ¿Listo? Este asterisco, y otra de las cosas interesantes que tiene esto, significa que esto está optimizado para el cálculo de los lentes fácicos del ICL, que es un lente de cámara posterior, porque para uno eso, uno lo hace con el white to white. Entonces tiene un factor de corrección para saber cuál va a ser el tamaño del sulcus, que es donde va ese lente. El ángulo iridocorneal realmente yo no le creo mucho a esto porque el ángulo es muy difícil que lo mida, pero digamos acá les da un aproximado. Aquí les da estos valores porque ya realmente no se utilizan, que es la inclinación de la cámara anterior y el volumen de la cámara anterior, que también pues no es que se utilice mucho, pero se correlaciona con la profundidad de la cámara. Entonces aquí yo ahora minimizo eso. Estas queratometrías, entonces, de la cara anterior son las que uno toma con los anillos de Plácido, ¿listo? Entonces acá me está dando el eje más plano y el eje más curvo. Y acá me dice, este es el ojo del paciente, ¿en qué eje está? Entonces, fíjense, 74, que es esto, y pues el perpendicular, que es el más plano. Esta es la queratometría promedio y este es el astigmatismo que tiene el paciente, ¿listo? Y acá me dice qué índices está utilizando. Porque a veces varios aparatos le piden a uno con qué índice lo utilizó. Esto es con 1.3375, ¿listo? El índice de refracción del medio. Esto de grados periféricos también es muy importante. Esas son las curvaturas que tiene a diferentes grados. Entonces, entre más grados, pues es más periférico. Acá me dice la curvatura que tiene. Esto está en milímetros. Uno lo puede cambiar a dioptrías, pero está en milímetros. Y está en la parte nasal, temporal inferior, y acá está el promedio. Entonces, el promedio pues es lo que uno utiliza, ¿listo? Entonces, por ejemplo, el promedio de la queratometría a los 20 grados, que creo que es como más o menos como 5 milímetros, más o menos. Y la esfericidad, que es la otra cosa que siempre les van a pedir para el cálculo de los lentes, ¿listo? Entonces, la esfericidad usualmente uno la toma a 6 milímetros. Y es este número que está acá, ¿listo? Usualmente la esfericidad es negativa, que es más o menos de menos 0.25. Esto es lo mismo, pero en la parte posterior, y acá me lo da a 3, a 5 y a 7 milímetros, pues lo mismo, la parte más plana, la más curva, el promedio y el astigmatismo. Esto es importante porque con esto uno sabe cuando va a calcular un lente tórico si tiene que agregar un factor de compensación para que se lo quite y no calcule el poder completo total, ¿listo? Estos índices de forma, entonces aquí lo que me está dando es el radio más plano y el radio más curvo. Y me está diciendo en qué milímetro, ¿listo? Usualmente uno manda 4.5 menos que les pidan otro, pero eso es súper importante porque si yo cambio esto, cambia todo. Esto de RMS es el root mean square, que es la media cuadrática, y esto lo que hace es que dependiendo de la esfericidad, él me va a dar como una cantidad de irregularidad de la superficie. Si esto está alterado, es que la superficie es muy irregular, ¿listo? Y esto me lo va a calcular a partir de la asfericidad, que de hecho en este toca, hay que cuadrárselo porque acá está con P y la mayoría de las veces les piden la Q. La esfericidad, acuérdense que es la diferencia entre una esfera perfecta y la forma de otra figura. Eso es la esfericidad. Entonces hay varias formas de medirla. Aquí toca ver luego cambiársela porque está con P, está P, factor de excentricidad, hay como 5 formas, pero en todas partes es con Q, que es un valor diferente. Entonces, si mandan la P, pues no van a saber la persona que es P. Hay que cambiarlo a esfericidad. Listo, y acá lo mismo, listo, de la anterior y de la posterior. Eso son los mismos, pero de la posterior, la root mean square. Y acá está el análisis refractivo. Esto también es muy importante porque a medida que yo cambie el diámetro de la pupilar, va a cambiar todo. Entonces, usualmente pues uno lo manda a 4 y esto es el poder refractivo promedio en la parte del centro de la pupila, que es la que le importa a uno porque es por donde el paciente está viendo. Entonces, este poder que tiene acá ya tiene en cuenta, digamos que los factores de corrección con la cámara de Scheimpflug y con los discos de Plácido, o sea, él combina todo. Entonces, por eso es tan importante porque es un poder muy cercano a la realidad, no solo es el poder de la cara anterior. El astigmatismo, esta es la aberración esférica longitudinal de la parte, solamente el Z4, que es la aberración esférica. Y esta es la comática. Entonces, LSA es Spherical Aberration y este es Coma Aberration. ¿Listo? Lo normal
es que esté, o sea, cada equipo pues trae una base de datos diferente, pues que esté en verde, ¿listo? Acá pues no importa aprenderse el número, solamente pues que esté dentro de lo verde. Y estos son las aberraciones de alto orden, lo mismo, lo que importa es que esté dentro de lo verde, ¿listo? Ahorita vemos el apartado de... ¿Esta es la aberrometría? Pero corneal, pero ese es un resumen muy pequeñito. Okay. Ahorita vamos a ver el mapa de aberraciones. Y este es la visualización del queratocono, que también ahorita vamos a ver el mapa, que acá tiene como los índices que se los voy a explicar ahorita en el mapa que se ven con más detalle. Entonces, acá son como el índice de resumen, o sea, eso es lo que le pueden mandar. Pero lo que les decía que es importante es que ustedes sepan acá, cuando ponen esto, personalizable, y pueden poner 4 o pueden poner 6. Porque les van a pedir, porque así lo pido yo les digo como quiero el tangencial, y quiero el axial, y quiero, no sé, el de la elevación posterior. Entonces, para que sepan que lo pueden cambiar. Y de hecho hay otra forma acá para ponerles, que es así, con secciones. Esto, que pueden mandar 4 mapas y pueden mandar un corte de la cámara de ShaneFlock en el eje que yo quiera. Entonces yo acá le selecciono y miren que aquí yo cambio en qué parte lo corté. Entonces dependiendo de lo que la persona pida, esto casi nadie lo pide, pero por lo menos que acá ustedes sepan que yo puedo poner 6 mapas y que yo le pongo el mapa que la persona quiere. Porque si yo voy a calcular un lente y no me llega el mapa, no hice nada. O sea, me toca devolver el paciente y se pierde. La idea es que ustedes lo manden con todo, ¿listo? ¿Hasta aquí alguna duda? Del mapa principal. Bien, ¿cierto? Es mucha información. De hecho, habíamos visto que la idea era pues, volverlo a hacer porque como es tanta información. ¿Listo? Este mapa de secciones, lo mismo. Acá yo puedo tomar medidas. Puedo aumentar con la lupa si yo veo alguna lesión. Puedo, esta parte me está reconociendo más o menos hasta dónde va el ángulo y ahí más o menos me lo va a medir. Puedo tomar medidas automáticas con... Ok, ¿cuál es el nombre del paciente? Con esta varita él me va a unir 2 puntos. Entonces, por ejemplo, acá le puedo tomar la profundidad de la cámara anterior, este cristalino, etcétera. Puedo poner notas de texto, pero pues realmente esto no es muy común que uno lo haga. ¿Listo? Este mapa de secciones, pues como no es de alta resolución, pues no es que sirva mucho. A mí me sirve es cuando un paciente tiene implantes segmentos de anillos para yo saber si está muy arriba o muy abajo, si no tengo un OCT en la mano. Le pido esto y yo veo, y también veo la forma. Acuérdense que los Ferrara y los Keraring son triangulares y los Syntax son hexagonales. Para saber, porque muchas veces la gente pues, no tiene ni idea qué anillo le pusieron. Este es un mapa como estándar que tiene los mismos índices que les había mostrado adelante, pero lo que les quiero mostrar es el queratocono. Entonces, siempre mándenselo. Este tiene los mismos mapas que les había explicado antes. Miren, tangencial anterior, tangencial posterior, grosor de la córnea. Este va a tener todos los mapas para más o menos uno evaluar si tiene o no riesgo de una ectasia. ¿Listo? Pero son los mismos mapas que les expliqué antes. Solamente pues aquí ya están como predeterminados. Entonces, aquí me va a dividir superficie anterior, posterior y el grosor. Y en la parte de grosor tiene una parte muy interesante que es comparar el grosor normal con una base pues de pacientes normales con el del paciente con una base normal. ¿Listo? Y me va a decir qué tanto se desvía. Por ejemplo, si acá como está todo normal sale en verde. Si estuviera muy delgado aparecían números negativos, es que se está alejando lo normal. Y lo mismo acá, me está diciendo en la línea negra es la córnea de él. Lo normal, acuérdense, es que desde el centro hacia la periferia se va a ir engrosando. Entonces acá tiene unos índices que es esto que está acá. El incremento máximo de la paquimetría. Entonces acuérdense que lo normal es que la córnea se vaya engrosando, pero si una parte estaba muy delgada y pasa a una parte gruesa, el porcentaje que tuvo fue muy abrupto. Esos son los índices que utiliza Belina Ambrosio del Pentacam, que es el grosor, el espesor relacional de Belina Ambrosio, que evalúan esos cambios de la curvatura, del grosor, perdón. Entonces, en la parte de la derecha vamos a tener los mismos valores, acuérdense, el grosor, el punto más curvo, el punto más plano y los puntos más elevados de la parte anterior y de la parte posterior. Aquí importante son los de la parte posterior. ¿Listo? Esto es algo que tampoco tiene el Pentacam, que es muy interesante, que es el NPS, que es la dispersión de los puntos notables, el Notable Point Spread. Esto, acuérdense que entonces
cada uno de estos valores que les mencioné antes son como puntos, como pico de la córnea. Cuando todos esos picos confluyen a un solo lugar, es muy probable que sea un cono, porque significa que ahí está el punto más curvo, está el punto más delgado, está el punto con mayor elevación, que es como donde está el cono. Entonces, cuando todos confluyen hacia un solo lugar, él evalúa con un análisis estadístico interno y acá me va a decir si está en riesgo de que sea un cono o no. Eso es como una forma de decir, como todo está llegando hacia un lugar, pues que no lo debería de tener. En las curvaturas acá tenemos índices que son muy útiles. Básicamente es la simetría. Entonces, este SI es la simetría frontal y esta es la simetría posterior. Entonces, él básicamente lo que hace es que pone un círculo acá y pone otro acá y me evalúa qué tan diferente es la córnea de arriba de la de abajo. En los conos, usualmente los conos son inferiores y temporales. La mayoría de las veces, pues hay mucha simetría porque abajo está más curvo. O sea, es muy raro tener un cono superior, pero puede pasar. Entonces, aquí me evalúa la simetría. Este CSI es lo que está fuera de esos círculos. ¿Qué tanto se parece a lo que está evaluando los círculos? Que es índice centro-periferia, o sea, desde ese circulito hacia lo que lo rodea. El más importante es el SI solo. De las elevaciones lo mismo, aquí me está comparando la elevación normal con la del paciente, y esto es súper importante ver esta elevación, pues acá son normales, y los grosores de la córnea lo mismo. Aquí me está comparando la simetría de la córnea arriba con la de abajo. Acuérdense que la córnea pues tiene diferencias, pero pues hay ciertos límites para eso. Entonces, este es el screen de queratocono. De acá no tienen que modificarle nada, pues se lo mandan completo, ¿listo? Una pregunta, Doc. ¿Ese screening de queratocono puede ser aplicable para incluso casos normales? O sea, porque tiene un resumen de mapas bastante completo que ya nos explicó. Sí. Entonces igual se puede mandar ese como screening, aunque no sea tan aplicable. Sí, o sea, por ejemplo, no es que esté evaluando pacientes con queratocono, sino riesgo de que la córnea tenga queratocono. Entonces, si tú tienes un paciente para cirugía refractiva, se lo mandas. Es un paciente sano, tú quieres saber si tiene cono o no, entonces le sirve perfecto para saber si la córnea es anormal. Entonces, sí se lo puedes mandar. Entonces, estamos acá en queratocono. Ahora va esta parte de wavefront, que es la parte de las aberraciones. Entonces, esto, a la izquierda, lo primero que van a hacer es fijarse en cuál está seleccionado. Yo le puedo poner que me evalúe la córnea anterior y posterior, como dice acá que es total, solamente la córnea anterior, solamente la córnea posterior. Lo ideal es que ustedes coloquen pues total, porque si no pues va a estar todo alterado. Entonces siempre en total. Acá me va a decir si está centrado en la pupila o si está centrado en alguna otra parte de la queratoscopia. Entonces yo ahí le puedo poner donde se centra, usualmente siempre en la pupila. ¿Listo? Y acá muy importante la pupila, porque si yo le aumento la pupila, siempre van a aumentar las aberraciones. ¿Listo? Entonces siempre que esto esté en 4, a menos que les pidan que esté diferente, porque si no van a generar un falso positivo. ¿Listo? Que es normal que las aberraciones aumenten en la periferia. Entonces en 4, y acá me van a aparecer dos mapas. OPD es Optical Path Difference, que básicamente son las aberraciones totales de la córnea, y las de alto orden son las, acuérdense que hay como 36 polinomios de Zernike. Las de alto orden van del número 3 a la número 7. Y la forma de cuantificarlos va a ser con la media cuántica, que es la root mean square. Entonces, las aberraciones siempre se miden en micras, no se miden en dioptrías, ¿listo? Entonces, para que sepan qué es lo que significa esto. Esto es la diferencia, y esto aquí me va a decir en qué pupila está. Entonces, aquí abajo me va a decir las más importantes. Una es el astigmatismo, otra es el coma, la aberración esférica, y esto es como el resto de aberraciones, ¿listo? Las más importantes de las de alto orden son la coma y la esférica. Entonces lo mismo acá, donde yo ponga el mouse, él me va a decir acá cuánto tiene, pero pues usualmente uno se centra en el valor que está ahí en el centro, ¿listo? Entonces acá lo mismo, yo acá le puedo poner las mismas como adornos. Usualmente uno le coloca por lo menos para que la persona sepa dónde es arriba, dónde es nasal, etc. Y acá me va a dar el valor de la aberración. ¿Listo? De esto es bastante enredado explicar las aberraciones, pero lo que quiero que vean es que en el mapa a la derecha va a estar una pirámide. Acuérdense que las aberraciones, entre más estén arriba y más en el centro, más impacto tienen en la visión. Las aberraciones de bajo orden son la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía, que son las que más visión quitan. Esas también son aberraciones, pero son de bajo orden. Las de alto orden hay un montón, hay muchas que no vale la pena ni medirlas ni operarlas, pero si están hacia el centro, como por ejemplo el coma y la aberración esférica, sí quitan visión, entonces son importantes. Entonces, en esta parte, si yo paso el mouse sobre cada uno, va a aparecer el nombre y va a aparecer aquí cuánto está.
pero pues uno no sabe aprender cada figurita ni el valor de cada una. Entonces lo más fácil es que le hagan clic derecho y acá hay dos formas de hacerlo. Una es esta, que es esta pirámide que me está diciendo lo que está más nítido es lo que está como con valores un poquito elevados, pero la forma como más fácil de verlo es esta que dice datos normativos. Entonces datos normativos me dice aquí de una vez que está dentro de lo normal y que se puede elevar, porque dependiendo de esto uno sabe si uno le hace una ablación de cirugía refractiva guiada por frente de onda para saber si corregir la aberración o si quitarle solamente las de bajo orden. ¿Listo? Entonces acá le colocan eso. ¿Cuáles son ahí en la escalerita, la de arriba para abajo? Aquí uno le pone el nombre, Astigmatismo. ajá, y entonces ahí empieza. Entonces, Trepo. por ejemplo, las más importantes es coma y las esféricas, que es como la más importante. ¿Listo? Y tiene otra parte que es la parte de resumen de calidad óptica, que también es muy importante y esto se lo tienen que mandar a los que van a operar de lentes multifocales o de cirugía refractiva. ¿Listo? Entonces, la forma de medir la calidad visual es, digamos que muy difícil porque hay una parte objetiva y una subjetiva, pero esto, digamos, se trata como de cuantificar. Entonces, acá tenemos, acuérdense de la pupila siempre que esté en 4 y siempre que esté centrado en la pupila, ¿listo? Porque si no todo les va a cambiar. Aquí este mapa es el que estaba antes, que es el Optical Path Difference. Acá les aparece el root mean square y en qué pupila está. Entonces hay dos partes, el Point Spread Function y el MTF, que es este. No sé dónde está la sigla. Bueno, el Point Spread Function hace alusión a qué tanta intensidad de la luz está en la retina. ¿Listo? Esto es como ve el paciente, es como una simulación de cómo está viendo el paciente. Y acá está viendo muy mal porque pues no tienen el defecto corregido. Esta es más o menos como ve el paciente las letras en una cartilla de, esto creo que es de TRD, me parece la escala. Entonces yo acá lo primero que lo voy a hacer es que esto tiene una opción para poner la agudeza visual mejor corregida. Entonces le pongo Best Corrected Visual Acuity y miren que ya mejoró esto y esto mejoró. Si le pongo sin corregir, pues miren cómo está. Acá estoy corrigiendo solamente las aberraciones de bajo orden. O sea, le estoy corrigiendo solamente, digamos, la esfera. Y aquí veo cómo mejora la visión. Yo acá puedo ir quitándole aberración por aberración y ver cómo empieza a mejorar o a empeorar la calidad visual. Entonces, eso es para saber más o menos el paciente con cuál se mejora. Lo ideal es que fuera una crucecita. Lo ideal es que, si justamente estoy viendo con cuál le quito para que se vea, lo ideal es que esto sea un puntico, un solo puntico blanco. No vale la pena en todos los pacientes quitar todas las aberraciones, que eso fue lo que se descubrieron hace mucho tiempo, porque muchas aberraciones están compensadas en otra parte del ojo. Para eso es que sirve ver la aberración total, no solo la corneal, porque esta aberración puede que esté compensada con el vítreo, con el cristalino, etc. Entonces a veces no vale la pena quitárselo porque el paciente no va a mejorar la visión. ¿Listo? Y la función de modulación de la transferencia, que es el MTF, esto es, esta en la parte horizontal tiene la agudeza visual en frecuencia espacial, que son ciclos por grados. Esta es la escala de agudeza visual. Y esto es contraste. Esto significa que para yo lograr una mejor agudeza visual, tengo que tener mayor contraste. O sea que yo para 20-200, pues tengo que tener poquito contraste, ¿sí? Entre más lejano, pues tengo que tener mayor contraste. Y esa es una forma de ver la calidad del sistema óptico. ¿Listo? Entonces, esta es como la forma de interpretarlo. Es un poco complejo de entender, pero pues con que se lo manden al paciente corregido con esto, o sea, siempre pónganle acá, porque si no, pues el médico pues, va a ver esto y pues, no va a saber cuál es el beneficio de operar las aberraciones. ¿Listo? Eso es Wavefront. Acá, esto es lo que les decía de la elevación anterior y posterior avanzada. Ambos son lo mismo, pero acá lo que uno puede hacer, y esto usualmente no lo cambia, a menos que se los pidan, es con qué uno lo va a comparar. Entonces acá tiene uno esférico, asférico y asferotórico, que era lo que les decía. Entonces la mayoría de las veces está comparando con una esfera redonda. Acá estás comparando con una esfera asferotórica, porque acuérdense que la córnea pues, es una superficie irregular. Entonces aquí le está comparando con una toricidad y una esfericidad, que acá está en P, deberá ser en Q para que lo puedan entender. Entonces uno le puede cambiar la curvatura, el tamaño de la esfera, qué tan plana sea, qué tan curva, y la esfericidad, cuánto sea, pero pues usualmente uno no le cambia nada de eso. Pero es para que sepan qué significa, ¿listo? Y de resto, pues uno no cambia nada. Aquí están las aberraciones que empiezan a cambiar dependiendo de esto. Aquí me faltó mostrarles
en la parte de esto. Esta es como un coeficiente para medir la PFS. Entre más grande sea el valor es que es mejor. Entre más pequeño es que es peor. Cuando no tiene aberraciones, pues ve mejor y es cercano a 1. ¿Listo? Entonces, cuando yo le empiezo a quitar aberraciones, ese número debería empezar a aumentar. Porque significa que está más cerca de 1, que es libre de aberraciones. ¿Sí? El resumen de glaucoma que me han preguntado hace poco, realmente yo no le veo utilidad. Porque hace mucho tiempo se descubrió que hay una relación para medir la presión, que es el principio de Inverfic, entre el grosor de la córnea y la presión intraocular. Pero la relación no es lineal. O sea, aquí hay, lo que me está diciendo esto es el grosor de la córnea, la profundidad de la cámara anterior, que pues realmente no tiene mucha utilidad. Estos números que ya se los expliqué antes, pero lo que me dice acá es que yo le puedo colocar acá la presión del paciente intraocular, digamos que sea 16, y acá con una fórmula él me va a decir cuál sería la presión corregida. Esto realmente no se puede hacer así, o sea, está cercano, pero no se puede porque no todo es lineal. Lo que sí se puede hacer es con la biomecánica, pero es con otros equipos, que es con el Corbis y todo eso, o con el ORA. Pero pues esto es para que sepan que realmente para el glaucoma no es que sirva mucho, o pues por lo menos yo no lo tomaré en cuenta. Me sirve saber que si la córnea está delgada, la presión que yo mido la estoy sobreestimando y realmente es una presión un poco menor, pero nada más. Esto que yo no lo manejo muy bien realmente porque yo no adapto lentes de contacto, pero es para que sepan que tienen esta herramienta para adaptar lentes. Y está muy interesante porque ustedes pueden simular acá muchas cosas. Ustedes acá, este es el lente. Yo lo puedo correr hacia un lado. Acá no me deja porque ya me salí de la córnea, por ejemplo. Yo acá le puedo empezar a jugar con todas las cosas. Le puedo empezar a cambiar los tamaños. Por ejemplo, acá le cambio la inclinación y me empieza entonces a aparecer el menisco. O lo puedo centrar con la pupila. O sea, aquí aparece la pupila, entonces yo lo centro hacia la pupila. ¿Sí? Aquí me aparece pues como sí, que aparezca o que desaparezca, que aparezca el limbo para uno guiarse, etc. Esto es para adaptarlo y entonces acá yo le voy a colocar la refracción del paciente. Perdón, eso es sobre refracción. Es este. Entonces digamos que una esfera, no sé, esta, cualquiera. Y entonces yo empiezo ya a jugar con la adaptación. Aquí entonces me empiezo a poner las queratometrías que tiene el paciente, cuánto tiene cilindro, etc. Y yo acá tengo muchas marcas de lentes ya como preseleccionadas. Por ejemplo, vamos a poner la de Gaussian, ¿no? Y acá están los lentes y yo puedo empezar a jugar con la curva base, con el diámetro del lente, pues para ver cómo lo hago. Y yo los puedo ir guardando y los puedo ir seleccionando. Entonces acá yo puedo ir guardando los lentes y ya puedo como que guardar varias opciones para saber cuál es la que más le lleva al paciente. Esto, como les digo, no lo manejo muy bien, pero es para que sepan que pueden simular y jugar con eso pues bastante bien. Y este, por último, que es el de los anillos. ¿Listo? Acá los anillos aparecen. Lo que uno necesita para saber qué tipo de anillo es, el grosor, las curvaturas y el diámetro de la pupila, porque ahí uno sabe si uno usa una zona óptica de 5 o de 6. Entonces acá me va a aparecer la morfología del queratocono, los mismos datos de siempre, pero acá importante, entonces yo voy a centrar el mapa, entonces centro de la pupila. Yo acá le puedo poner un anillo o dos, por ejemplo en este caso, y acá yo escojo la zona óptica, que la mayoría son de 5 o de 6. Si es de 5, pues corrige más que el de 6. Y acá entonces yo le empiezo a jugar con la amplitud del segmento. Entonces acuérdense que entre más pequeño es el segmento, más efecto tiene sobre un solo meridiano, que es para corregir astigmatismo, y entre más grados tenga, pues corrige sobre toda la esfera. Acá le juego con el espesor, y acá yo le puedo empezar a poner donde le hago, por ejemplo, la incisión, que es esta. Usualmente la incisión uno la hace en el meridiano más curvo para que aplane, y acá lo de la bisectriz, que es para alinear los anillos. Pero esto, pues, a menos que les manden la planeación, pues no lo tienen que hacer, para que sepan, porque esto es bien difícil de hacer. Uno, antes de hacer esto, tiene que saber el fenotipo del cono, porque hay una clasificación morfológica del doctor Alfonso, que es la que uno utiliza para saber qué anillo utilizar, cuántos anillos y cómo alinearlo, porque hay forma de alinearlo con el eje más plano, el más curvo, con el eje comático, con muchas cosas. Pero lo importante es que sepan
que si les mandan, por ejemplo, una solicitud, pues tienen que mandarles todo esto. Les tienen que decir, quiero 2 anillos alineados a tal, pues para que sepan. Pero pues usualmente eso lo hacen los fabricantes de los anillos que mandan la planeación. Y pues eso era como lo importante. ¿Dudas, preguntas? Es mucha información, digamos que manden a uno lo que uno necesita. Porque si, digamos, a mí no me mandan el mapa tangencial que les pedí, pues se los devuelvo. Si no me mandan el mapa al poder con el total, se los devuelvo, porque pues, sin eso no hago nada. Que la idea era eso, como que ustedes sepan qué mapa es el que le van a mandar a la persona, que es lo que piden.